Y bien, hermanos, estamos en la serie Viviendo la vida de Jesús. Los primeros mensajes estuvieron enfocados en el tema de la compasión de Jesús. Y luego, hace 2 semanas, el pastor Herbert nos introdujo en el tema de la honestidad en la persona de Jesús. Y a través de este tema de la honestidad, vamos a descubrir que cuando somos expuestos a la honestidad de Jesús, hermanos, nuestro cristianismo tiembla, se pone en crisis. La honestidad es una virtud muy poco practicada, lamentablemente. No solo en nuestros días, sino a lo largo de la existencia de la humanidad. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la honestidad en nuestros conflictos personales. Un tema tan importante, especialmente en el día de hoy. Y justamente el tema de hoy está enfocado en cómo manejar los conflictos en nuestras relaciones interpersonales como hijos de Dios. Pero también como país estamos en la víspera, ¿verdad?, de un proceso electoral, un proceso cívico que es una bendición poder participar de él. Y es importante este tema. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro país está sumido en conflictos, en contiendas, y queremos que Cristo llegue a nuestro país, porque Él es el único que puede pacificar el corazón de los venezolanos. Él es el único que puede llevarnos a que podamos aceptar lo que es la soberana voluntad de Dios. Amén. Entonces, el título del mensaje de hoy es la reconciliación. La reconciliación. Busquen en sus Biblias Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 7, y allí en los versículos del 1 al 5, en los primeros 5 versículos de este capítulo de Mateo, está basado el mensaje de hoy. Y es importante porque en este pasaje el Señor Jesús nos enseña 3 actitudes que nos conducen a la reconciliación. 3 actitudes. Son 3 claves para que podamos manejar nuestros conflictos con honestidad. La primera actitud que nos enseña el Señor, que conduce a la reconciliación, es el encarnarse. Y allí en sus bosquejos pueden escribir: el encarnarse conduce a la reconciliación. En los versículos 1 y 2, Mateo 7, versículos 1 y 2, dice, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Aquí, en este versículo, o en estos 2 versículos, encontramos el primer paso que necesitamos tener para acercarnos a la otra persona con la cual queremos reconciliarnos. Y la palabra clave aquí, ¿cuál es? No, el encarnarse. Ya se los había dicho al comienzo, el encarnarse. Nosotros sabemos,
por la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, ¿verdad? En el vientre de María. Él siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se hizo hombre. Él se encarnó en el vientre de María. Y así, de esa manera, poder participar de nuestra humanidad para poder llevar el peso de nuestro pecado. En los evangelios, cada vez que vemos a Jesús detenerse para mirar, sentir compasión y actuar como hemos aprendido, Él está participando de la humanidad, de nuestra humanidad. Porque Él fue perfectamente hombre, 100% hombre, 100% Dios. Esto es, hermanos queridos, encarnarse. En Hebreos 4:15, el autor escribe lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Este concepto de encarnación, mis hermanos, necesitamos aplicarlo a nuestras relaciones interpersonales, porque es crucial, es necesario para que podamos desarrollar, vivir la honestidad. Cuando nos encontramos en un conflicto interpersonal, en el cual nos hemos herido mutuamente, porque en todo conflicto hay víctimas y hay victimarios. Son dos, no es uno solo. En todo conflicto hay dos personas presentes. Y muchos caemos en el error de juzgar a la otra persona. Y decimos, es que fue su culpa. Y yo me justifico. Fue su culpa, es que me dijo, es que me hizo o me acontizo. En fin, echamos la culpa a otros. El Señor Jesús nos da la advertencia de que no debemos tomar el camino del juicio. Él dice, no juzguen a nadie. No juzguen a nadie, porque este camino, amigos, nos aleja de la honestidad y nos aleja de la compasión. Juzgar a la otra persona equivale a tener una inclinación, oigan bien, a la censura, a la crítica, al juicio no equilibrado. Y el juzgar, hermanos, nos lleva a pecar. Cuando estamos en conflicto con una persona y necesitamos acercarnos a esa persona para restaurar la relación, hablamos de encarnarse. Yo quiero que quede bien ese concepto de lo que es encarnarse. Porque, ¿qué significa? Tal vez algunos digan, bueno, pero díganos, explíquenos, ¿qué significa encarnarse? Significa tratar de entender a la otra persona. Significa meterse en los zapatos de esa persona. Es decir, intentar ir al interior de esa persona para averiguar
cuáles son sus necesidades, de tal manera que podamos comprenderla desde adentro. Cuando tú tienes un conflicto con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu vecino, con tu de trabajo, con tu amigo, etcétera. Lo primero que tienes que hacer, hermano querido, es encarnarte. Es decir, ponerte en los zapatos de esa persona. Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? La vas a enjuiciar, la vas a juzgar, la vas a censurar y vas a amar. En el Evangelio de Juan capítulo 8 hay un relato bien interesante, ilustrativo. Aquí encontramos la historia de una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, la cual es traída por hombres religiosos a Jesús. Estos hombres la llevan con una motivación extraña. Ellos no estaban preocupados por la justicia. Ellos no están preocupados porque aquella mujer sea una adúltera. Ellos estaban buscando algo con lo cual pudieran acusar a Jesús. Y allí en Juan capítulo 8, los versículos 4 al 6 dice lo siguiente. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle ¿qué cosa? Una trampa. Y así poder acusarlo. Pensemos por un momento en la trampa que ellos querían ponerle a Jesús. Si Jesús no condenaba a la mujer, entonces él sería acusado de no obedecer o desobedecer la ley de Moisés. Si la condenaba y les decía apedréenla, no sería fiel a su ejemplo de compasión. Además, las autoridades romanas en aquel entonces habían prohibido a los judíos ejecutar la pena de muerte. Y entonces Jesús hubiera sido acusado o culpable de romper la ley romana. Imaginen la escena. Jesús en medio, la mujer acusada de adulterio esperando la muerte, sus jueces rodeándola, en pie, con las manos llenas, ¿se imaginan de qué? Díganlo duro, de piedras, con las manos llenas de piedras, esperando que se les diera la orden. Pero antes de juzgar a estos hombres, hermanos queridos, con rapidez, como solemos hacer, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Has tenido tú alguna vez alguna piedra en tu mano? Es para reflexionar. ¿Has tenido alguna vez
piedras en tu mano? Aquellos hombres le dicen a Jesús, ¿tú qué dices? Y entonces Jesús hizo algo curioso. Jesús se inclinó, dice el pasaje, y comenzó a escribir en tierra. En los versículos, la segunda parte del 6 hasta el 9 dice, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. ¿Qué hizo Jesús? Jesús obligó a aquellos religiosos a mirar dentro de su corazón. Y cuando ellos se dan cuenta que son tan pecadores como aquella mujer, se comienzan a alejar uno a uno hasta desaparecer todos. Esto es un claro ejemplo de lo que significa encarnarse. Cuando nos ponemos en los zapatos de la otra persona, tal vez esa persona, como en el caso de esta mujer, ha estado en adulterio y yo no. Pero, ¿qué de mi diario vivir? Quizás no soy adúltero, pero soy mentiroso. Quizás no soy adúltero, pero soy orgulloso. Quizás no soy adúltero, pero soy envidioso. Quizás no soy adúltero, pero como aprendimos la semana pasada, soy un hipócrita. El adulterio se ve, pero esos pecados, hermanos queridos, pueden no verse. Creemos que están allí ocultos, que nadie los ve. Pero la Biblia, Dios no hace distinción de pecados. ¿Qué escribió Jesús en tierra? Eso muchos se lo preguntan. Y muchos comienzan a elucubrar y a decir cada quien lo que se imaginan que Jesús pudo haber escrito en tierra. Juan no lo dice. Pero sea lo que sea que Jesús haya escrito, Jesús estaba enfrentando a aquellos hombres con su justicia propia. Dice el pasaje que ellos acusados por su conciencia comenzaron a irse, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ninguna de las piedras llegó a ser lanzada por la ira. Y yo les pregunto, hermanos, necesitamos preguntarnos, ¿tengo en la mano piedras que necesito soltar? ¿Tengo en la mano piedras que necesitamos soltar?
Jesús está esperando que la soltemos. Poco a menos. No es fácil, pero Él espera que tú y yo soltemos esas piedras. Es importante cómo termina la historia. Cuando todos los hombres se van, el Señor le dice a la mujer, allí en los versículos 10 y 11, lo siguiente: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo Jesús? ¿Es que Él aceptaba el pecado? Pero Jesús tuvo compasión. Jesús amaba, como te ama a ti y a mí, amaba a aquella mujer. Jesús la acepta y perdona su pecado. Hermanos, Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, pagó un enorme precio por la aceptación y por el perdón de cada uno de nosotros. Amén. Recordemos eso todos los días. Aquellos religiosos fueron arrinconados por Jesús en una autorreflexión, como vamos a ver luego. Y quizás en ese momento ellos se encarnaron en la mujer, sintiendo lo que ella había hecho. Tal vez entraron en su mundo, a medias tal vez. Se pusieron en sus zapatos y fueron acusados por su conciencia. El problema es que ellos no completaron el proceso de la reconciliación. Porque estos hombres que hicieron, se marcharon. Se marcharon. Y llegamos a la segunda actitud, porque esta primera actitud del encarnarse nos lleva a la segunda actitud que conduce a la reconciliación. Y es el examinarse. Y pueden escribirlo allí en su bosquejo. El examinarse conduce a la reconciliación. Y este es el segundo paso. En Mateo 7, en los versículos 3 y 4, Jesús continúa diciendo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Jesús pone aquí un tremendo contraste entre la astillita chiquitica que tú puedes ver en el ojo de tu hermano, que es nada en comparación con el tronco que tienes en tu ojo y que no te deja ver. El paso básico después de encarnarse es examinarse. Y eso se logra, hermanos, con la autorreflexión. Tú y yo tenemos que entender que la paja en el ojo ajeno, es decir, el pecado
que yo veo en la otra persona que me ha ofendido y que me ha enemistado con ella. Ese pecado por el cual yo acuso a la otra persona tiene que funcionar como un espejo para mí. ¿Lo entendemos? Creo que no, ¿verdad? Como que no lo entendemos bien. Como que no. El pecado que yo veo en la otra persona tiene que funcionar como un espejo para mí. Yo tengo que verme allí reflejado, examinarme a mí mismo. ¿Será que ese pecado está en mí? ¿O cuál será el pecado que está en mí? Es decir, me tiene que hacer ver que esa persona que ha pecado contra mí, pero que yo también, oye bien, he pecado contra ella. Porque es un conflicto interpersonal. Estamos hablando de la honestidad en los conflictos interpersonales. Y como ella ha pecado contra mí y yo he pecado contra ella, entonces estamos en conflicto. Cuando vemos esto y no nos examinamos, hermanos queridos, no reflexionamos, ¿sabes qué pasa? Quedamos sin excusa ante Dios. Y lo dice el apóstol Pablo allí en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 1. Y él dice, por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Cuando tú miras el pecado de la otra persona, ese pecado, hermano, tiene que funcionar como un espejo para ti. Y cuando tú y yo nos abrimos a esa autorreflexión, inmediatamente el Espíritu Santo nos va a redarguir. ¿Cómo andas tú? ¿Andas en rectitud? ¿Cuál es tu pecado? El apóstol sigue diciendo en los versículos 3 y 4. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Pablo está aquí mostrándonos cómo el ser humano, por su moralismo, cae en la autocondenación. El hombre moralista queda sin excusa, preso de sus propios juicios. Es muy común adoptar la actitud del moralista y quedar preso de esa autocondenación. Porque solemos ser implacables con los demás, con sus faltas, con sus pecados, pero permisivos con nuestras propias actitudes. Y de esta manera mantenemos, ¿sabes qué? Un equilibrio. Creemos que tenemos un equilibrio dentro de nosotros mismos. Es decir, mantenemos nuestro pecado y mantenemos a flote nuestra autoestima.
Por ejemplo, ¿has visto a alguien, o tal vez tú mismo, no lo sé, que miente, que dice mentiras, pero que le dice a su hijito que no lo haga y lo castiga cuando le miente o lo descubren una mentira? ¿Has visto esto alguna vez? Cansados, ¿verdad? ¿Has conocido a alguien que condena a un asesino o condena al asesinato? ¿Lo has conocido? Sí, ¿verdad? Pero a su vez, él tiene un enemigo al que odia. ¿Qué dijo Jesús? Que es homicida, que es un asesino. Y si yo le preguntara cuántos asesinos hay aquí, ¿quién levanta la mano? Qué bueno, qué bueno. Me alegra la sinceridad de muchos. No muchos, pero sí de algunos. El Señor lo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestras actitudes críticas hacia otros constituyen con frecuencia, hermanos, una forma inconsciente de ocultar las mismas faltas en nuestra propia vida. Y eso es el indicio de que algo anda mal, pero muy mal. Este mecanismo psicológico, ¿saben cómo se llama? Proyección. Proyección. El fingir que somos mejores que otros. Ah, es que yo soy mejor. Yo me porto bien. Yo no hago eso que esa persona está haciendo. ¿Sabes? Eso es una forma de hipocresía. Por eso la segunda actitud que nos conduce a la reconciliación es el examinarnos a nosotros mismos. La autorreflexión. Hay un salmo precioso, el Salmo 139. ¿Quién escribió el Salmo 139? ¿Quién sabe? ¿Así? ¿Abuelo de pájaro? ¿Quién? ¿Quién? Ay, pero con confianza. ¿Quién escribió el Salmo 139? El rey David, no se les olvide. Ese es un salmo precioso, hermanos. El Salmo 139, escrito por el rey David, nos habla del asombro que tiene el salmista frente a un Dios que todo lo sabe, que es omnisciente, a un Dios que todo lo puede, es decir, que es todopoderoso, a un Dios que lo formó en el vientre de su mamá. Y David queda admirado, maravillado de cómo Dios a lo largo de 9 meses fue formando sus huesos, sus órganos, sus articulaciones. Y allí en los versículos 17 y 18 del Salmo, él dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Pero en el versículo 19, que es el siguiente versículo a esa admiración, el salmista cambia su actitud. Pareciera que él deja de mirar al cielo, de mirar a ese Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él sale de ese éxtasis en el que está. Y él comienza a disparar juicios
por todos lados. Y en los versículos 19 al 22, fíjense cómo él expresa: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero saben, llama la atención que en los versículos 23 y 24, que son los versículos que siguen, el salmo termina, o el salmista termina con una autorreflexión. Termina mirando hacia adentro de él. Y él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermano querido, qué gran necesidad tenemos de ser examinados por Dios, de ser evaluados por Él. Por eso, si tú quieres reconciliarte con una persona, lo primero que tienes que hacer es encarnarte, meterse en sus zapatos. A veces vemos a alguien explotar con el mal humor, con ira, pero desconocemos cuáles circunstancias difíciles está viviendo esa persona en su vida personal, que la llevan a tener esa crisis de explosión. Necesitamos encarnarnos, y ya sabemos entonces lo que significa: ponernos en los zapatos de la otra persona. Y lo segundo que tenemos que hacer es autoexaminarnos, reflexionar sobre nosotros mismos. Y llegamos a la tercera actitud que conduce a la reconciliación, y es el enfocarse. En Mateo 7, en el versículo 5, Jesús dice: hipócrita. Fuerte, ¿no? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, ¿cómo dice? Verás bien, verás clarito, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esta frase, hermanos queridos, nos habla de enfocarnos. Porque una cosa es mirar hacia afuera, y otra cosa es enfocarse hacia adentro. ¿Lo entendemos? Veamos de nuevo el versículo 3 que ya habíamos leído antes. Jesús dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Aquí se refiere a mirar el defecto de la persona con la cual has discutido, con la cual has peleado, con la cual te has enemistado, pero sin mirar la viga
el tronco que está en tu propio ojo. Pero ahora en el versículo 5, Jesús dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, con claridad, verás bien. 2020. Cuando comparamos el mirar del versículo 3, que es una mirada superficial hacia afuera, con el mirar bien del versículo 5, encontramos que habla de una mirada penetrante, que escudriña, una mirada profunda. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús dice que si tú quitas la viga de tu ojo, vas a poder ver con claridad lo que está pasando. Y vas entonces a poder sacar la pajita del ojo de tu hermano. Eso, hermanos queridos, es lo que se llama enfocarse. Mirar bien, con detenimiento. Mirar la pajita del otro sin ver la propia viga que está en mi ojo. Contradice la regla de oro. ¿Dónde está esa regla de oro? Esa regla de oro aparece en Mateo capítulo 7 también, pero en el versículo 12. Y Jesús dice allí, así que todo lo que quieran, oye bien, todo lo que quieran que la gente hagan con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Porque en esto se resumen la ley y los profetas. En el pasado o a lo largo de la historia, otros pensadores enfocaron este mismo concepto, pero en negativo. Por ejemplo, Confucio, como dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús lo dijo en positivo. Jesús dijo, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. ¿Lo entendemos? Más claro no puede ser. La regla de oro, hermanos queridos, es el camino a la encarnación. El punto central de la regla de oro es comprender al otro, entenderlo. Y la comprensión es algo que todos anhelamos, ¿verdad? Anhelamos ser comprendidos, anhelamos que nos entiendan. Sin embargo, tenemos que reconocer que somos lentos. Somos lentos, hermanos, para conceder la comprensión. Enseguida juzgamos, caemos en el juicio. Hermanos, la reconciliación es fácil o difícil. Es difícil. La reconciliación es difícil. Porque requiere algo importantísimo que tal vez no nos gusta, que es sacar la viga, el tronco de nuestro propio ojo y mirarnos con honestidad.
a nosotros mismos antes de mirar a los demás. Si yo creo que esa persona con la cual estoy en desaveniencia, con la cual estoy en conflicto, en contienda y con la cual quiero reconciliarme, porque ha pecado contra mí esa persona. Yo tengo que reconocer que yo también he pecado. ¿Lo entendemos? Ella pecó, pero yo también pequé. Pecamos los dos. Y tal vez yo pequé más que ella. Cuando me autoexamino, me doy cuenta que mi pecado es mayor, tal vez. Que mi falta es mayor. Ah, pero yo estoy ofendido. Hermano, esto significa el enfocarme en ver la viga que está en mi ojo. Y de esa manera poder ver con honestidad, poder ver con compasión la pajita que está en el ojo de mi hermano. Dar el primer paso en la reconciliación tiene que ser una prioridad, hermanos, en nuestras vidas. La honestidad en la solución de los conflictos personales. Hemos visto entonces que implica 3 cosas. Primero, el encarnarse. Segundo, examinarse. Tercero, el enfocarse. Recordémoslo, hermanos, no lo olvidemos, porque esto nos da la esperanza de una verdadera reconciliación en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero terminar con las palabras hermosas del profeta Isaías en capítulo 61, versículo 10. Isaías dice: yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación. ¿Me rodeó con qué? Con un manto de justicia. Me atavió como a un novio. Me adornó con joyas como a una novia. Y sabes, amigo, hermano querido, esto es lo que Dios por su gracia hace en tu vida y en mi vida. Jesús nos reconcilió con Dios. Y es por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia. Es por la justicia de Cristo que tú y yo podemos ir al cielo para estar con Él por toda la eternidad. Amén. Inclinen sus rostros.